En el pequeño y acogedor salón de su casa, Damaris observaba las hojas amarillas caer lentamente del árbol frente a su ventana. Cada hoja que tocaba el suelo parecía un susurro del tiempo que pasaba, un tiempo durante el cual el anhelo más profundo de su corazón, ser madre, parecía esfumarse en el aire frío del otoño, junto a su esposo Ricardo, que habían intentado cada recomendación médica, habían visitado a especialistas y esperado con ansias cada mes, solo para enfrentar la desilusión una y otra vez. Las lágrimas se habían convertido en una amarga rutina mensual, y el silencio de un hogar sin risas infantiles pesaba sobre ellos como una losa fría y dura. Esta pareja nos recuerda a aquellas personas que anhelan tanto tener una sucesión y por más que lo intenten no se puede. Pero esto no quita su determinación para buscar una solución a esta salida y poder lograr conseguir lo que ellos tanto anhelan. Ricardo por su parte sentía cada vez más peso de la desesperanza, pero su determinación de ver a Damaris feliz lo impulsaba a buscar soluciones más allá de lo convencional. Había escuchado rumores sobre un chamán en las afueras de la ciudad, un hombre envuelto en misterio que, según se decía, poseía el secreto para conceder el don de la fertilidad. Con el corazón dividido entre el escepticismo y la última chispa de esperanza, Ricardo decidió visitar al chamán, sin contarle a Damaris, temiendo su reacción. El amor lo puede todo, y en este caso, hasta se puede alternar a optar por opciones que quizá no sean las más adecuadas, o quizá sí. Cuando Ricardo regresó esa noche, su corazón latía con fuerza en su pecho, cargado de un secreto que podría ser la última llave para cumplir su sueño o la chispa que encendería el fuego de un conflicto. Se sentó junto a Damaris, tomó sus manos entre las suyas y las palabras comenzaron a fluir, torpes y vacilantes. Damaris, hemos probado todo lo que los médicos nos han sugerido y he pensado que quizá podríamos intentar algo diferente, dijo Ricardo, su voz con un susurro tembloroso. Damaris lo miró con una mezcla de confusión y miedo en sus ojos. ¿A qué te refieres con diferente, Ricardo? Su voz era suave, pero había un hilo de preocupación en cada palabra. He visitado a un chamán hoy. Dicen que tiene poderes. Puede ayudarnos donde la ciencia ha fallado, confesó Ricardo, observando cada cambio de expresión por parte de Damaris. El rostro de Damaris se endureció, sus manos se tensaron en las de Ricardo. ¿Un chamán? Ricardo, ¿cómo pudiste siquiera considerarlo? ¿Sabes lo que creemos, lo que nuestra fe nos enseña sobre estas prácticas? Las palabras salían apresuradas, teñidas de incredulidad y desilusión. Lo sé, amor, pero estamos hablando de nuestro sueño, de tener una familia. ¿No vale la pena explorar cada posibilidad, por más pequeña que sea? La voz de Ricardo era suplicante, buscando en los ojos de Damaris algún signo de algún acuerdo. ¿Pero a qué costo, Ricardo? ¿Y si esto nos aleja de lo que es correcto, de lo que es seguro? Damaris retiró sus manos, abrazándose a sí misma como buscando protección. La desilusión se intensificó con palabras cargadas de emoción que volaban como chispas en la noche. Damaris, atrapada entre su devoción y el deseo de abrazar a un hijo suyo, y Ricardo, movido por un amor desesperado que lo hacía aferrarse a cualquier rayo de esperanza. En esa sala, entre conversaciones y silencios tensos, se jugaba el futuro de una familia, de su familia. Era una noche de decisiones difíciles, de cambios que se bifurcaban en direcciones desconocidas, cada uno prometiendo su propio conjunto de sombras y luces. Una mañana nublada, con el corazón lleno de esperanza y un nudo de incertidumbre, Damaris decidió visitar a su pastor, buscando consuelo y dirección en un momento de gran confusión. Al llegar a la iglesia, su lugar de refugio y oración,
encontró al pastor en su oficina, rodeado de libros y notas de sermones. Ustedes pueden imaginar el conflicto al cual esta mujer ha estado atravesando. Ir en contra de sus propios ideales, de sus creencias, de su religión, solamente por optar una opción desesperada, a aventurarse a espacios oscuros, espacios en los cuales quizá no encuentres lo que hubieras querido encontrar. Pastor, necesito hablarle sobre algo muy importante, dijo Damaris, mientras se acomodaba en una silla frente al escritorio del pastor. El pastor la miró con preocupación, notando ansiedad en sus ojos. Es sobre Ricardo y una decisión que él ha tomado. Él ha buscado ayuda con un chamán para nuestro problema de infertilidad, confesó Damaris, las palabras saliendo con dificultad. El pastor se levantó bruscamente, su silla rechinando contra el suelo. Su rostro se transformó, mostrando una mezcla de ira y decepción. ¡Ese es el diablo, Damaris!, exclamó, su voz resonando en las paredes de la oficina. No podemos permitir que tales prácticas entren en nuestras vidas. Damaris se encogió, sorprendida por la intensidad de la reacción del pastor. Pero pastor, estamos desesperados. Hemos intentado todo. No hay excusa para recurrir a la oscuridad. Venid ambos mañana. Realizaré una oración especial. Verás que el poder de la fe es más fuerte que cualquier brebaje de chamanes. Al día siguiente, con el corazón palpitante de esperanza renovada, Damaris y Ricardo se presentaron a la iglesia. El pastor los recibió solemnemente y los guió al altar, donde comenzó un intenso servicio de oración. Puso sus manos sobre el vientre de Damaris, invocando bendiciones y milagros, mientras la pareja cerraba los ojos, aferrándose a cada palabra con fe ciega. Al concluir la ceremonia, el pastor les informó sobre el coste de la oración, una suma mucho mayor a la que habían pagado al chamán. Este dinero es para ayudar a la iglesia para nuestros proyectos y necesidades, explicó el pastor, mientras Damaris y Ricardo asentían, entregando fondos con las manos temblorosas. Los meses siguientes fueron llenos de expectativas. Cada día, Damaris tocaba su vientre, susurrándole palabras de amor y esperanza. Pero, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el milagro que tanto ansiaban no llegaba. Cada visita al médico era un golpe duro a la esperanza que ellos continuaban teniendo con mucha fe y con mucha devoción. Sin embargo, la realidad era otra, una cruel verdad que no aceptaban, que no querían asimilar. Esta pareja amorosa y muy ansiosa por tener un pequeño estaba muy desilusionada. Con el corazón destrozado, regresaron a la iglesia para confrontar al pastor, buscando explicaciones. Pero el pastor era esquivo, nunca disponible para enfrentar lo que ellos tenían para decirle. ¿Por qué nos evita? ¿Qué hicimos para merecer esto? Damaris lloraba, en camino a casa, y estaba apoyada en el hombro de Ricardo. No lo sé, mi amor, pero no podemos perder la fe, ni en nosotros ni en nuestra lucha. Estaremos juntos en esto siempre, respondía Ricardo, tratando de infundir algo de fortaleza en sus palabras, aunque su propia fe tambaleaba. Juntos, bajo el cielo gris que parecía llorar con ellos, regresaron a casa. En cada paso resonaban las promesas incumplidas y en cada lágrima una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba el milagro prometido? ¿Cómo seguir adelante cuando todas las puertas se habían cerrado? ¿Cómo seguir adelante si ya no tienes esperanza? La decepción y la ira que Damaris y Ricardo sentían hacia el pastor
Era como una tormenta oscura que los envolvía por completo. Sentados en su sala, el silencio entre ellos era pesado, cargado de desilusión. Finalmente, Ricardo rompió el silencio, su voz resonando con una firmeza nacida del dolor. No podemos seguir permitiendo que esto nos detenga, Damaris. El pastor nos falló, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestro sueño de ser padres aún está ahí, esperándonos, dijo, mirando a su esposa con ojos que brillaban con una mezcla de frustración y esperanza. Damaris lo miró, sus ojos aún húmedos por las lágrimas derramadas. La traición que sentía era profunda, pero la determinación de Ricardo encendió una chispa de coraje en ella. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó, su voz temblorosa de ira por lo que pensaba que iba a venir. Hay otro camino, uno que no hemos querido tomar. Pero ahora, ¿qué más podemos perder?, mencionaba con una firmeza, con una seguridad temblorosa, porque sabía que no era lo correcto, pero ya no tenían más opciones. Ricardo se levantó, caminando por la habitación y su mente trabajando a toda velocidad. ¿El chamán? Damaris casi susurró el nombre, recordando la opción que habían considerado una vez como último recurso. Sí, el chamán. Es el único que ha mostrado tener una solución diferente, algo que no hemos intentado. Y si eso significa enfrentarnos a lo desconocido, entonces estoy dispuesto a hacerlo por nosotros, por nuestro futuro, declaró Ricardo, volviéndose hacia Damaris con un brillo de desafío en sus ojos. Damaris asintió lentamente, el miedo inicial dando paso a una resolución firme. Entonces vamos, Ricardo. Si tenemos que ir hasta el confín de los mundos solo para tener a nuestro hijo con nosotros, entonces hagámoslo, dijo. Y así se levantó para poder unirse a él. Esta decisión era un grito de desesperación para la pareja, pero algo en sus corazones lo motivaban y los incentivaban a poder tomar esta decisión que iba en contra de cualquier creencia que ellos normalmente manejaban. Era algo que no estaba bien, pero para ellos sí era lo correcto. Su deseo por tener un hijo era un grito de desesperación en un espacio de oscuridad y soledad. Con la decisión tomada, la pareja se preparó para salir. Era una noche clara, donde las estrellas parecían guiar su camino. Caminaron juntos, sus pasos firmes en las calles tranquilas, dirigiéndose hacia las afueras del pueblo, donde vivía el chamán. Al llegar encontraron al chamán sentado pacíficamente bajo la luz de la luna, como si estuviera esperando su llegada. Su presencia irradiaba una calma que contrastaba con la tormenta de emociones dentro de Damaris y Ricardo. Hemos venido en búsqueda de tu ayuda una vez más. Necesitamos que nos ayudes a cumplir nuestro sueño, cueste lo que cueste, dijo Ricardo con voz firme, mientras Damaris asentía al lado suyo, su mano apretada de él. El chamán les miró con ojos profundos y antiguos y luego asintió lentamente. La búsqueda que están a punto de emprender no será fácil. Si estará libre de desafíos, es muy probable que no. Pero mi sabiduría está a su disposición y juntos exploraremos las antiguas artes que pueden abrir el camino hacia lo que más desea, respondió el chamán. Su voz era baja y resonante. Al escuchar estas palabras, una nueva esperanza se encendió en el corazón de Damaris y Ricardo. Y a pesar de los riesgos, su deseo de ser padres era un faro que los guiaba a través de la oscuridad, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que esta nueva senda les presentara. Juntos, bajo el vasto cielo estrellado, se sintieron por primera vez
en mucho tiempo que no estaban solos en su lucha. La aventura que comenzaban esa noche prometía ser la más significativa de sus vidas. Imagínese llegar a tal punto de desesperación que hasta lo que en algún momento pareció ser algo negativo, algo que iba en contra de cualquier verdad pura que eran fieles creyentes, se convirtiera en algo esperanzador, en algo normal, en algo que quizá no daba tanto miedo. Bajo el manto de una luna llena que bañaba el mundo en su resplandor plateado, Damaris y Ricardo se encontraron de pie en un claro del bosque, sus cuerpos desnudos expuestos a la brisa nocturna, y frente a ellos el chamán, con su figura imponente iluminada solo por la suave luz lunar que comenzó el ritual de limpieza. Con cada movimiento de sus manos y con cada palabra dicha al viento, parecía que los aires se convertían en una mezcla de misticismo y antigüedad que brotaban de la boca del chamán. Con las palabras firmes y decididas, estaba completamente decidido a cumplir con su misión, o al menos eso creía Damaris y Ricardo. Frente a ellos, con cada movimiento y con cada expresión, el chamán continuaba con el ritual. Siente la purificación, deja que las energías negativas se disipen, decía el chamán mientras esparcía agua mezclada con hierba sobre ellos. El frío del agua chocando contra su piel les hacía estremecer, pero la sensación de estar limpiándose de todas sus preocupaciones y miedos era intensamente liberadora. Terminando el ritual, el chamán les entregó un frasco con un líquido oscuro y espeso. Tomad esto a la medianoche exacta durante las próximas 4 semanas. Dejad que este brebaje sea el puente entre vuestros deseos y la realidad, instruyó el chamán con solemnidad. Con cada noche, al sonar las campanas de la medianoche, Damaris y Ricardo bebían el brebaje. El sabor era amargo, casi intolerable, pero lo consumía con la fe de que cada sorbo los acercaba más a su sueño más preciado. 4 semanas después, con el último trago del misterioso líquido aún resonando en sus cuerpos, se encontraron en la clínica del doctor, sentados mano a mano, con la tensión y las esperanzas palpables entre ellos. Era evidente que su ilusión por tener un hijo era muy alta, y con este brebaje que les había dado el chamán, parecía que por fin lo habían logrado. Por fin el objetivo de desarrollar esta nueva vida estaba a punto de ser una realidad. Al menos eso deseaba. ¿Crees que funcionó, amor?, preguntó Damaris, su voz temblorosa. Tiene que haber funcionado. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, respondió Ricardo, tratando de ofrecer una sonrisa tranquilizadora. Cuando el doctor finalmente los llamó a su oficina, sus corazones latían al unísono con una rapidez que amenazaba con romperles el pecho. Tengo noticias para ustedes, comentó el doctor, y su pausa hizo que el tiempo pareciera detenerse. Damaris agarró la mano de Ricardo con más fuerza, preparándose para cualquier cosa. Damaris, estás embarazada, finalmente reveló el doctor, y su sonrisa amplia y genuina. Un torrente de emociones estalló sobre ellos. Ricardo, superado por la alegría, levantó a Damaris del suelo, girándola en un torbellino de euforia. ¡Lo hicimos, Damaris! ¡Vamos a ser padres!, exclamó él, su voz llena de incredulidad y felicidad. No puedo creerlo, es un milagro, respondió ella, riendo y llorando al mismo tiempo. Dejaron el consultorio flotando en una nube de felicidad. El mundo exterior parecía más brillante, los colores más vivos y el aire lleno de posibilidades.
Inmediatamente comenzaron a llamar a sus amigos y familiares, compartiendo la noticia que cambiaba sus vidas. Mamá, vas a ser abuela. Damaris está embarazada. Ricardo hablaba por teléfono, su voz temblorosa de emoción. Los mensajes de felicitaciones comenzaron a llegar, cada uno aumentando la sensación de que un nuevo capítulo maravilloso estaba comenzando para ellos. Aquella noche, mientras celebraban, soñaban despiertos sobre su futuro hijo, sobre las sonrisas que compartirían, sobre los primeros pasos, las primeras palabras, el primer mamá, papá, y en toda una vida que solamente podían soñar, en una vida que por fin, después de tantas luchas, después de tantos intentos y hasta agotar sus últimas opciones, por fin era una realidad. Pero ¿qué consecuencias traería toda esta magnitud de aventura que tuvieron que enfrentar en pareja? ¿Será algo bueno? Mientras la luna seguía su curso en el cielo, brillando con un resplandor que parecía celebrar por ellos, Damaris y Ricardo sabían que a pesar de todo lo que habían enfrentado, el viaje que habían emprendido juntos había valido cada momento de duda, cada desafío. Ahora se embarcaban en la aventura más grande de todas, ser padres. En los meses que siguieron la anuncio de su embarazo, Damaris y Ricardo vivieron en un constante estado de anticipación y maravilla. Cada eco, cada patadita del bebé les recordaba el milagro que estaba por llegar. No obstante, en medio de este torbellino de preparativos y sueños, una promesa seguía resonando en sus mentes: el mandato del chamán de volver a tomar el brebaje místico el día del parto. Finalmente, después de meses de espera, el día tan anunciado llegó. Era una mañana tranquila y el cielo estaba pintado de suaves tonos de rosa y naranja, presagiando el nacimiento de una nueva vida. Damaris comenzó a sentir las primeras señales del trabajo de parto en casa, y cada contracción le recordaba que debía seguir las instrucciones del chamán hasta el último detalle. Mientras Ricardo conducía hacia el hospital, Damaris, entre oleadas de contracciones, se aseguraba de que no olvidaran la botella crucial. Ricardo, por favor, asegúrate de que la botella esté en la maleta. No podemos olvidarla. Es parte de todo este proceso, decía Damaris, su voz mezclada con dolor y determinación. Está aquí, amor, no le he olvidado, está todo listo, como lo planeamos, respondía Ricardo, intentando mantener la calma mientras navegaba en el tráfico de emociones y sentimientos encontrados, más la emoción de este pequeño que estaba a punto de nacer. Llegaron al hospital y fueron rápidamente atendidos. En la sala de preparación, mientras los médicos se organizaban y los monitores comenzaban a registrar el progreso del parto, Ricardo sacó la botella del brebaje del chamán de la maleta, listos para poder beber. Es hora, Damaris, vamos a hacer esto juntos, dijo Ricardo, entregándole la mitad del brebaje a Damaris. Sí, juntos, respondió ella, completamente decidida a tomar la última parte de todo este ritual. Ambos bebieron, cada sorbo lleno de esperanza y una fe profunda en las palabras del chamán. El sabor del brebaje era tan intenso como la primera vez, una mezcla de hierbas y misterio que parecía transportarlos de vuelta a aquella noche bajo la luna llena. Era un momento cargado de significado, el final de un capítulo y el comienzo de otro emocionante. Ricardo, pronto veremos a nuestro bebé. No puedo creer que finalmente estemos aquí, haciendo exactamente lo que nos dijo que hiciéramos, susurraba Damaris, una mezcla de nerviosismo y emoción bailando en sus palabras. Todo lo que hemos hecho, cada paso que hemos seguido ha sido hacia este momento, y no importa lo extraño que parecía, cada parte de este viaje nos trajo aquí, agregó Ricardo, tomando la mano de Damaris.
Los dos se miraron, uniendo sus esperanzas y sus miedos mientras esperaban ser llamados al quirófano. En sus corazones, el vínculo que había fortalecido a través de este singular viaje se sentía más fuerte que nunca. Y mientras el tiempo avanzaba hacia el nacimiento de su hijo, sabían que cada decisión tomada, guiada por la sabiduría del chamán, estaba a punto de dar su fruto más preciado. En la sala de partos, un silencio tenso precedió al caos que estaba por desencadenarse. Damaris, acostada y lista para dar a luz, sintió una urgencia repentina que la llevó a gritar con todas sus fuerzas: ¡Graba todo, Ricardo! Pero antes de que Ricardo pudiera siquiera reaccionar a la petición de su esposa, su cuerpo se desplomó en el suelo, de un desmayo completamente inesperado. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Por qué se había desmayado si todo estaba bien? ¿Acaso será que las emociones le jugaron una mala pasada y es por eso que Ricardo no pudo soportar todas las emociones encontradas que estaban sintiendo en ese momento? ¿O quizá sea algo mucho más oscuro? «¡Su esposo se ha desmayado!», exclamó el doctor, señalando hacia donde Ricardo yacía inconsciente. Casi simultáneamente, Damaris cerró los ojos y cayó en un estado de inconsciencia. El doctor y las enfermeras se movieron rápidamente, intentando manejar ambas emergencias al mismo tiempo. Mientras uno de los médicos intentaba reanimar a Ricardo, una enfermera se centró en Damaris. «¡Esta mujer no reacciona!», gritó una enfermera, palpando el pulso de Damaris. Y este hombre parece muerto. ¿Qué está pasando aquí?», exclamó otra, revisando a Ricardo. El doctor, con el ceño fruncido y una preocupación evidente, ordenó: «Verifiquen todos los signos vitales, rápido». Al confirmar que ambos padres tenían pulso y respiración normales, pero seguían sin reaccionar, el doctor se sintió completamente desconcertado. Sus corazones laten, respiran normalmente, pero están completamente inconscientes. «Necesitamos respuestas ahora», gritó el doctor, mirando a su equipo en búsqueda de alguna explicación. En ese momento crítico se hizo evidente que no podían esperar más para el nacimiento de los gemelos. La decisión fue rápida y firme: realizar una cesárea de emergencia para salvar a los bebés. Con la máxima urgencia, Damaris fue preparada para la cirugía. «Preparen el quirófano para una cesárea de emergencia. Los bebés no pueden esperar», ordenó el doctor, mientras el equipo corría para cumplir su comando. Los gemelos nacieron minutos más tarde. Eran dos pequeñas vidas que llegaron al mundo en medio de una situación sin precedentes, mientras los bebés eran cuidadosamente limpiados y examinados. Los padres seguían sumidos en un profundo coma, dejando a los médicos desconcertados y buscando frenéticamente respuestas. «No hay explicación para esto. Es como si estuvieran atrapados en algún tipo de trance», comentaban de médico a médico mientras observaban a los padres en coma. Los recién nacidos fueron llevados a la sala de incubadoras, un ambiente controlado donde podían recibir la atención necesaria. En ausencia de familiares que pudieran recibirlos, los pequeños fueron colocados bajo el cuidado vigilante de las enfermeras. Sucesos inexplicables suceden, más aún cuando se trata de dar a luz. Normalmente, cuando se trata de grabar, es el padre quien se desmaya, o simplemente el tan solo ver este proceso causa la misma impresión. Pero en este caso no fue así. Damaris y Ricardo cayeron inconscientes casi al mismo tiempo, teniendo una reacción tan misteriosa y preocupante que ni siquiera los especialistas en la salud sabían cómo manejar esta situación. ¿Será que tiene mucho que ver el brebaje que tomaron y el proceso de ritual que tuvieron que enfrentarse para tomar la última opción de querer tener hijos?
¿Valía la pena? ¿Estos hijos eran producto de un amor puro y sincero o una mezcla de oscuridad y situaciones muy negativas? Los recién nacidos fueron llevados a la sala de incubadoras, un ambiente controlado, y en la ausencia de los familiares que pudieran recibirlos, vamos a cuidar a estos pequeños como si fueran nuestros, dijo una enfermera, mirando a los gemelos con una mezcla de preocupación y cariño. Sí, no están solos, estaremos aquí para ellos, respondió otra, ajustando las mantas alrededor de los bebés. Mientras tanto, en la sala de partos, el equipo médico seguía trabajando sin descanso, tratando de despertar a Damaris y a Ricardo, cuya condición seguía siendo un misterio. Las preguntas se acumulaban mientras las horas pasaban. ¿Qué había causado su estado? ¿Cuándo despertarían? ¿Y qué futuro esperaba a esta familia que había empezado su viaje con tanta esperanza y que ahora enfrentaba una realidad tan incierta? Cada médico, cada enfermera sentía el peso de esta situación, comprometidos no solo a mantener la vida de estos gemelos, sino también a resolver el misterio de lo que había afligido a sus padres en uno de los momentos más cruciales de sus vidas. En el hospital, mientras el reloj marcaba el paso de los días, la esperanza de los médicos y enfermeras empezaba a desvanecerse. Había intentado todo lo posible y aún así, Damaris y Ricardo permanecían en un coma profundo, inexplicable. Al quinto día la situación parecía irremediable y el doctor tomó la difícil decisión de llamar a los familiares de la pareja, preparándolos para lo peor. El aire estaba impregnado de tristeza mientras familiares y amigos se reunían en el hospital, sus rostros tensos y ojos llorosos, temiendo haber perdido a sus seres queridos. La sala de espera se llenó de murmullos apagados y sollozos contenidos. Los familiares compartían recuerdos y consuelo, mientras los gemelos descansaban en la sala de incubadoras, ajenos al dolor que envolvía a sus seres queridos. Justo cuando el lamento colectivo parecía alcanzar a su punto máximo, un grito desgarrador recorrió todo el lugar, como si algo malo hubiera sucedido o alguien estuviera en un gran peligro. ¡Están despertando! ¡Están despertando!, gritaba una enfermera desde el pasillo, su voz mezclada entre el alivio y el asombro. Los familiares se precipitaron hacia la habitación de Damaris y Ricardo, encontrándolos agitados y confusos pero vivos. Los médicos acudieron rápidamente, atendiendo a la pareja, revisando sus signos vitales y tratando de calmar su evidente desesperación. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado?, preguntaba Damaris, su voz temblorosa mientras buscaba la mano de Ricardo. Estabas en coma. Ambos estaban, pero están bien ahora, están seguros, respondía el doctor, intentando transmitir calma. Una vez asegurados de que sus signos vitales eran estables y que estaban recuperándose físicamente, Damaris y Ricardo pidieron ver a sus hijos. Lágrimas de alegría y manos temblorosas sostuvieron a los gemelos por primera vez. El contacto con sus bebés parecían infundirles mucha vida, mucha esperanza. Sus rostros iluminados por una felicidad pura y profunda. Con tan solo verlos, sintieron que algo sí estaba bien. Por fin habían logrado cumplir con el sueño de ser padres. Y mejor a eso, eran dos los que venían al mundo. Mira, Ricardo, son nuestros milagros, susurraba Damaris, acariciando suavemente la mejilla de uno de los gemelos. Nunca dejaré que les falte nada, los protegeré con mi vida, prometía Ricardo, besando la cabecita del otro gemelo. Después de esos momentos de ternura inmesurable, Damaris y Ricardo hicieron una petición sorprendente. Necesitamos irnos a casa. Hay algo importante que debemos contarles, algo que va más allá de la ciencia y la medicina.
dijo Ricardo mirando seriamente a sus familiares. ¿Pero están seguros de que están listos para irse? Acababan de despertar, preguntaba una tía preocupada. Sí, debemos irnos. Es crucial que estemos en casa para explicar todo, insistía Damaris con una mirada que reflejaba una urgencia misteriosa. Los familiares, confundidos pero movidos por el deseo de apoyar a la pareja, le ayudaron a preparar todo para el viaje de regreso. Mientras se dirigían a la salida del hospital, el personal médico observaba igualmente perplejo. Una vez en la casa, Damaris y Ricardo se sentaron con sus seres queridos, rodeados de los suaves sonidos de una casa que pronto se llenaría de las risas y llantos de dos nuevos seres. La pareja comenzó a relatar una historia increíble, una verdad que desafiaba todo entendimiento lógico, una revelación que estaba destinada a cambiar sus vidas y las de todos los presentes para siempre. Reunidos en el cálido salón de su hogar, con las sombras danzando suavemente sobre las paredes al ritmo de la luz temblorosa de las velas, Damaris y Ricardo miraron a los ojos llenos de asombro de sus familiares. El aire estaba cargado con una mezcla de escepticismo y una curiosidad que rozaba lo místico. Los gemelos dormían plácidamente en sus cunas cercanas, ajenos a la extraordinaria historia que sus padres estaban a punto de relatar. El chamán nos había advertido, comenzó Ricardo, su voz firme pero cargada de emoción. Nos dijo que durante el parto, nuestros miedos podrían ser lo más peligroso, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Damaris tomó la palabra. Su voz temblaba ligeramente, reflejando la intensidad de sus recuerdos. Él nos preparó un brebaje, no solo para calmar nuestros miedos, sino para algo mucho más profundo. Nos permitió dejar nuestros cuerpos físicos y conectar nuestras almas en otro plano. Los familiares se inclinaron hacia adelante, colgados de cada palabra, mientras Damaris describía el mundo surrealista al que su espíritu había viajado. Era un lugar de aguas cristalinas y paisajes que quitarían el aliento al más pintado. Todo era paz y belleza pura, sin rastro de dolor o miedo. Caminamos por la orilla de aquel río, maravillados por la serenidad que nos rodeaba. Ricardo interrumpió, su voz cargada de una nostalgia palpable. En ese momento, la idea de permanecer allí para siempre no solo era tentadora, era casi una decisión tomada, pero el chamán nos había advertido sobre el túnel al final del río. Cruzarlo significaba no volver jamás. Entonces, en esa paz perfecta, escuchamos algo que nos trajo de vuelta a la realidad. Damaris continuó, una lágrima escapando de sus ojos. El llanto de nuestros bebés. Era débil, pero lo suficiente claro para atravesar las mareas de los mundos, para dejar ese lugar tan armonioso, tan pacífico, que nos tentaba a continuar en ese río de aguas cristalinas que nos conducía a aquel túnel que el chamán nos exigió que no crucemos si es que queríamos seguir. Ricardo asintió apretando suavemente la mano de Damaris. Ese sonido, el llanto de nuestros hijos, fue lo que nos hizo decidir. Nos dio la fuerza para dejar ese paraíso y volver. Por ellos, por nuestros hijos. Los familiares se miraron entre sí, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente asombrados. Las preguntas comenzaron a fluir, cada uno queriendo entender más, sentir más de ese mundo muy misterioso. ¿Cómo se sintió tomar esa decisión?, preguntó una prima, la voz quebrada por la emoción. Fue el momento más difícil de nuestras vidas, respondió Damaris, acariciando suavemente la manta de uno de los gemelos. Pero escuchar a nuestros hijos llorar nos recordó de dónde pertenecíamos realmente. Ricardo concluyó con una mirada firme a cada uno de los presentes. Nuestro viaje a ese otro mundo fue real para nosotros.
tan real como cualquier experiencia que hemos vivido. Puede que no tenga explicación científica, pero es nuestra verdad y estamos aquí ahora, juntos, gracias a ese viaje de nuestras almas. El silencio llenó la habitación por un momento, un silencio de reflexión y de asombro. Los gemelos inconscientes y serenos en sus cunas eran el recordatorio vivo de que a veces lo inexplicable simplemente necesita ser aceptado. Con corazones llenos y mentes abiertas, la familia abrazó la historia de Damaris y Ricardo, una historia de amor, misterio y milagros que los uniría aún más en los años venideros. Después de que la extraordinaria historia de Damaris y Ricardo llegara a oídos de la prensa, su vida tomó un giro inesperado. Las cámaras y los micrófonos se agolpaban frente a su casa, capturando cada palabra, cada gesto de la pareja que había experimentado lo inimaginable. La fascinación pública creció exponencialmente y con ella una multitud de parejas afligidas por la infertilidad comenzaron a aparecer en su día a día, pidiendo consejos que sean sus guías en cómo hicieron para poder tener a sus hijos, incluso aún sabiendo que no tenían ningún chance lógico o respaldado por la ciencia. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Puede ese chamán realmente hacer milagros?, preguntaban con voz quebrada, los rostros marcados por la mezcla de escepticismo y última esperanza. Movidos por una profunda empatía, Damaris y Ricardo decidieron llevar a estos desesperados visitantes al último conocido refugio del chamán. Sin embargo, al llegar a la casa, que fue una vez un santuario de esperanza, encontraron solamente puertas cerradas y ventanas enmudecidas por el polvo del viento. Un letrero de "se vende" oscilaba melancólicamente con el viento, como un sombrío presagio de sueños abandonados. Lo siento, él ya no está aquí, explicó Ricardo, su voz cargada de decepción mientras observaba las caras caídas de la multitud. Una mujer en el grupo, con lágrimas rodando por sus mejillas, se acercó a Damaris, agarrando sus manos con desesperación. ¿Qué vamos a hacer? Hemos viajado desde muy lejos, poniendo nuestras últimas esperanzas en esta visita, sollozó. Damaris la abrazó compartiendo su dolor, sintiendo el peso de sus esperanzas desmoronadas. Comprendo tu dolor, realmente lo hago, susurró Damaris. El chamán nos ayudó de maneras que ni siquiera la ciencia puede explicar, pero él eligió irse, tal vez para preservar la pureza de su don y lejos del vorágine del mundo moderno. Los visitantes, aunque desalentados, escuchaban con atención, colgando de cada palabra, buscando en ellas algún consuelo, alguna alternativa. Entonces, ¿eso es todo? ¿Simplemente aceptamos que algunas cosas están fuera de nuestro alcance?, preguntó otro joven, su voz temblorosa, llena de frustración. Ricardo, mirando al hombre directamente a los ojos, asintió con solemnidad. A veces la vida nos pone pruebas que parecen insuperables, pero recuerda, no todo está perdido. Aunque el chamán se haya ido, el milagro que vivimos nosotros es una prueba de que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Aunque el chamán se haya ido, el milagro que vivimos nosotros es una prueba de que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Mientras la magnitud comenzaba a disiparse con corazones pesados, pero con un atisbo de resignación, Damaris y Ricardo regresaron a su hogar, sintiéndose a la vez bendecidos y abrumados por su experiencia. El mundo está lleno de misterios, Ricardo. Tal vez no sea nuestra tarea resolverlos todos, sino simplemente ser testigos de ellos y apreciar los momentos de magia cuando ocurren, dijo Damaris, mientras miraba a sus hijos jugando en el suelo del salón. Ricardo asintió, tomando las manos de su esposa, y cada día con nuestros hijos es un recordatorio de ese milagro, que no necesitamos respuestas para todo, solo la gratitud por lo que tenemos. Así, mientras el eco de su historia resonaba en el mundo, Damaris y Ricardo vivían cada día en profunda gratitud, abrazando los misterios de la vida
sabiendo que algunos secretos están destinados a permanecer sin respuesta, simplemente maravillas para ser contempladas. Y así hemos llegado a la parte final de esta historia. Por favor, déjanos en los comentarios cuál es tu apreciación sobre esta fascinante historia. ¿Crees que lo que hicieron Ricardo y su esposa fue algo completamente arriesgado? ¿Fue necesario? ¿Has tenido alguna experiencia o conoces a alguien que ha tenido una experiencia similar? Por favor, déjanos en los comentarios que estaremos gustosos de poder responderte. No te olvides de suscribirte al canal, dejarnos un like y no te olvides de seguir atento que esto no ha terminado. Miles de historias se relatan en este canal, listos para que tú puedas descubrir algo fascinante. Esto fue Un Mundo de Historias.